Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, las gotitas de esperanza de este miércoles, tomadas del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, se centran en la enseñanza de las parábolas de Jesús y en la explicación de algunas de ellas que en su conjunto son llamadas las parábolas del reino. A través de ellas el evangelista pretende demostrar la fuerza misteriosa del reino de Dios, que a través de muchos obstáculos vence el mal arraigado en el mundo. Si nos fijamos bien, el Señor Jesús explica con ellas el misterio de su vida y la acción misteriosa de la fuerza de su palabra en nosotros. La parábola como tal se vale pedagógicamente de algo conocido para hacernos entender algo que no conocemos. Hoy nos presenta la parábola del sembrador, en la que, a través de la descripción de una siembra, quiere dejarnos una gran enseñanza y llevarnos a un discernimiento espiritual para ver la acción de Dios en medio de nuestra vida. La parábola inicia diciendo que el Señor salió de casa y se sentó junto al lago. Allí se reunió mucha gente deseosa de escuchar esa palabra de vida y de salvación, y era tanta la gente que tuvo que subirse a una barca, frágil instrumento, suspendido entre el cielo y el abismo, que recuerda el arca de Noé, que salvó de la muerte en medio de la tormenta y el diluvio. Jesús, el Hijo de Dios, es el sembrador que vino del seno del Padre a sembrar la semilla de su palabra, que cuando la cogemos nos transforma, nos hace sus hijos y hace nacer la fraternidad entre los seres humanos. Pero Jesús es también la tierra, que se hizo en todo semejante a nosotros, y fue la mejor tierra, la tierra fértil que acogió la semilla de la palabra del Padre y que, enterrado en el sepulcro, hará germinar la vida nueva, por lo que es también la cosecha abundante, la que fructificó el 100%. Resumiendo, Jesús es la semilla, Jesús es la tierra, Jesús es la cosecha abundante. La imagen es sugestiva. En la época, la siembra se hacía a mano. Se botaba la semilla y luego se pasaba con el arado que recubría con tierra la semilla, custodiándola a la espera de la lluvia y del sol que la fecundaba. La semilla cae en terreno bueno, pero también cae en el camino, entre las piedras y entre cardos y espinas. No por esto podríamos calificarlo a él de un sembrador necio que deja caer la semilla donde sabe que no va a producir. No, más bien diríamos que es un sembrador sabio y muy generoso, que siembra todo el campo, porque no quiere que ninguna parte del terreno, de su terreno, se quede sin su semilla. Él no escoge ni prefiere terrenos, Él no descarta a nadie, pues todos, aun con piedras y espinas, somos el campo de Dios. La semilla que cae en el camino por lo visible es presa fácil de las aves, y es figura de quienes no acogemos la palabra, la dejamos volar lejos y no le permitimos nacer. El pedregal, por su parte, posee un estrado de tierra muy delgado y húmedo, que hace que la semilla de todos modos germine, pero es solo una ilusión. Faltarán las raíces y el sol terminará no fecundándolas, sino quemándolas. Igual que la palabra que germina en la superficie, que produce un entusiasmo inicial, pero sin consistencia. Es el hosana del Domingo de Ramos, entusiasmante, que se convierte más tarde, el Viernes Santo, en el crucifícalo. Es el corazón de piedra que no permite que la palabra se enraice. Los cardos y abrojos, al final, tienden siempre a invadir y a sofocarlo todo. Con esto tenemos que en el primer escenario, la semilla desaparece sin germinar. En el segundo, germina superficialmente, pero no crece, se muere. Y en el tercero queda sofocada antes de madurar. Hasta aquí, como vemos, la siembra parecería un fracaso, como el ministerio de nuestro Salvador, cuando algunos no acogen su mensaje, otros lo acogen sin dejarlo crecer, otros lo dejan crecer pero terminan sofocándolo. Esto nos deja claro que el mal no se cansa de atacar, para no permitir que la palabra del Señor sea acogida y para llamar la atención más que el bien. Pero no olvidemos que Jesús es el mejor de los sembradores. Él conoce la verdad más allá de aquello que son las apariencias y no se cansa de seguir sembrando su semilla en todos nuestros corazones. E insiste, a pesar del rechazo, de la dureza y de las resistencias, con la certeza de encontrar siempre alguno que sea terreno bueno, capaz de producir en un porcentaje tan alto que aún produzca por aquellos que no dan fruto, y por encima de las expectativas. Recordemos que no vino a buscar a justos sino a pecadores. La siembra del reino es siempre fecunda, por lo que, más que desalentarnos por las dificultades, lo que necesitamos es hacer renacer la esperanza en el Padre de las misericordias, en su Hijo, el mejor de los sembradores, y en su palabra de vida. Sembrar
Es un acto de fe en la semilla y en el terreno. De la misma manera, nuestra vida y nuestra vocación son un acto de fe en Dios y en nosotros mismos. Démosle gracias al Señor. Pidámosle que nos ayude a ser el terreno bueno, que acoge su palabra y la hace fructificar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.